Listo, vamos a empezar con el ejercicio uno que nos pide calcular la probabilidad de que la media de la muestra de 64 bacterias sea menor que 531 horas, ¿ya? Los datos son la media poblacional de 520 horas, una desviación estándar de 48 horas y un tamaño de muestra de 64. Primero calculamos el error estándar utilizando la fórmula de desviación entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces, 48 entre 64 es igual a 6. Luego calculamos el valor Z con la fórmula media muestral menos media poblacional, dividiendo para el error estándar, sustituyendo los datos, obtenemos que 531 menos 520 sobre 6, dando como resultado 1.83 como Z. Y finalmente la buscamos en la tabla Z, en la fila 1.8 y la columna 0.03. La probabilidad acumulada es de 0.9664. Finalmente concluimos que la probabilidad de la media muestral de 531 horas es del 96.64%. En este ejercicio calculamos la probabilidad de que la media del tiempo de estudio de una muestra de 100 estudiantes sea mayor a 6 horas. Primero identificamos los datos. La media es de 5,8 horas y la desviación estándar es de 1,6 horas. Luego calculamos el error estándar, obteniendo un valor de 0,16. Después aplicamos la fórmula del valor Z y obtuvimos un resultado de 1,25. Con ese valor consultamos la tabla Z y encontramos 0,8944. Como el ejercicio pide una probabilidad mayor a 6 horas, restamos ese valor a 1 y obtuvimos 0,1056, que equivale al 10,56% de probabilidad. Ese es el resultado final del ejercicio. Al ejercicio 3. Una fábrica produce envases cuyo peso promedio es 750 gramos, con una desviación estándar de 24 gramos. Se selecciona una muestra aleatoria de 81 envases. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral sea menor que 756 gramos? Tenemos los datos del problema. El primer paso que vamos a calcular, desviación estándar sobre tamaño de la muestra. Reemplazamos valores y nos da un resultado de 2.667. Paso 2, calcular el valor de Z. Z igual a media muestral menos media poblacional sobre desviación estándar sobre tamaño de muestra, sustituimos valores y nos da 1.125. Paso 3 nos da que Z es igual a 1.13, es decir, 0.8708, es decir, en porcentajes 87.08. Muchas gracias. Se busca estimar el tiempo promedio de entrega de una empresa de mensajería utilizando intervalos de confianza. Para ello se tomó una muestra de 49 entregas con un tiempo promedio de 36 minutos y una desviación estándar de 7 minutos. Como el tamaño de la muestra es mayor a 30, aplicamos la distribución Z y utilizamos la fórmula del intervalo de confianza, donde el error estándar es igual a 1 minuto. Luego aplicamos la fórmula del intervalo de confianza, media muestral más menos el valor crítico según el nivel de confianza por la desviación estándar sobre el tamaño de la muestra. Al calcular el intervalo en un 90% de confianza, obtuvimos que el tiempo promedio de entrega se encuentra entre 34.36 y 37.65 minutos. Luego, con un 95% de confianza, el intervalo fue de 34.04 a 37.96 minutos. En este ejercicio se nos pide calcular el intervalo de confianza para la media de las calificaciones de una universidad, con un nivel de confianza del 90 y 95%. Primero identificamos los datos. Tenemos una media de 78 puntos, una muestra de 64 estudiantes, una desviación estándar de 12 puntos. Después calculamos el error estándar dividiendo 12 para la raíz cuadrada de 64. Como resultado obtenemos 1.5. Luego aplicamos la fórmula del intervalo de confianza utilizando la media, el valor Z y el error estándar. Para el 90% usamos Z igual a 1.645 y obtenemos un intervalo entre 75.53 y 80.47 puntos. Para el 95% usamos Z igual a 1.96 y obtenemos un intervalo entre 75.06 y 80.94 puntos. En conclusión, al aumentar el nivel de confianza, el intervalo se hace más amplio porque tenemos mayor seguridad de que la media real está dentro de este rango. Muchas gracias.
Mi nombre es Bianca Chavarro. Voy a calcular el intervalo de confianza para el peso promedio de una fruta, con muestra de 100, con media de 245 gramos y con desviación estándar de 18 gramos. Primero, el error estándar es 18 entre raíz de 100, en la cual nos va a dar 1,8. Tenemos el procedimiento al 90% de confianza, en cual z vale 1,645. El margen de error es 1,8 por 1,645, en la cual nos da 2,961, en la cual el intervalo está entre 242,04 gramos a 247,96 gramos. El 95% de confianza, z vale 1,96. El margen de error es 1,8 por 1,96, en la cual nos da 3,528. Tenemos el intervalo 241,47 gramos a 248,53 gramos.